el querer hacer había salido de ellos mismos en que Dios los mandara. En cambio, Pablo y todo eso, Dios lo había mandado. Pablo Dios lo mandó, Dios le dio el respaldo, Dios le dio la orden. Es como aquellos que se estaban burlando de Eliseo. de Eliseo. ¿Qué pasó? Les fue mal Les fue mal. por haberse burlado del siervo de Dios. No se puede. Pues estos hermanos, ellos quisieron hacer lo mismo. Dijeron, no, ahorita nosotros también vamos a poder. ¿Por qué? Porque Pablo aún lleva los manteles, lleva los pañuelos, lleva los delantales y obedece los malos espíritus. Las enfermedades salen huyendo, los demonios se van. Entonces nosotros también podemos. Y van bien envalentonados y miran al endemoniado ahí y le dicen, en el nombre del que predica Pablo. O sea, la orden no era esa. El Señor Jesucristo dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No digo en el nombre del que predica Pablo. ¿Verdad? Un detalle. Otro detalle. Ellos no eran discípulos, no eran seguidores. Ellos eran auditores. Ellos habían oído cómo que se operaba esto, pero sin el respaldo divino. Hermano, es que sin la unción del Espíritu Santo no se puede. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya un respaldo divino. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el demonio que estaba en este tipo? Bueno, a Jesús conozco y le tengo miedo, lo respeto, tiemblo delante de él y también sé quién es Pablo. Lo usa Dios, lo respalda Dios. Pero ustedes quiénes son? Hermano, fíjense que poniéndonos a pensar en detalle y abra la mente un poquito en lo que pasó en ese momento. Estos tipos van y no reprenden, sino que ellos quieren que salga, al nomás decirle que en el nombre del que predica Pablo, que salga. Pero imagínense, hermanos, cuando el demonio que está en este tipo se enfurece y les dice que él conoce, porque no creo que les digo con una vocecita bien amable, yo conozco a Jesús. Dice quién es Pablo. No, el enemigo es terrible, hermano. Tremendo. Y en cuanto les dice eso, se les avalancha y empieza contra ellos. Y no pudieron, los 7 no pudieron con uno. ¿Se imaginan? No pudieron con uno. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo es esencial en los cristianos. Es esencial en el Hijo de Dios. No solo para reprender demonios, sino para predicar. Para, hermanos, tener la autoridad de llevar la palabra del Señor. Entonces, estos pobres muchachos, ¿qué les tocó? Salir huyendo, golpeados y desnudos, a terminar. Los mandó encuerados al enemigo. ¿Por qué? Por no tener el respaldo de la unción del Espíritu Santo con ellos. Yo les aseguro que si ellos hubieran tenido el respaldo del Espíritu Santo, se sujeta el demonio. Porque se sujeta. Es lo que la Biblia dice. Deposita tu confianza en el Señor. Amén. Y resiste al diablo y va a huir. Aleluya. Pero ¿qué hay que hacer primero? Hay que depositar la confianza en el Señor. ¿Verdad? Estar totalmente respaldados por nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo huye. ¿Por qué? Porque no le queda otra. Contra Dios no puede. Y Dios es el que está como gigante con nosotros. Como un poderoso gigante, respaldándonos. Gloria al Señor. Verso 18 al 22. Y muchos de los que
habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Al 22? Sí, 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y él se quedó por algún tiempo en Asia. Todavía se quedó ahí un tiempo. Mire, hermano, esto qué tremendo. Esto es, hermanos, es prodigio. Este es un prodigio. Que el apóstol seguía predicando el evangelio con toda autoridad, con toda, hermanos, la fortaleza que Dios le daba. Y la gente creía, se arrepentía, recibían el evangelio y venían, hermanos, a ser hijos de Dios. Y entre tanta gente que venía, que también ahí venían los brujos. Ahí venían a entregarse a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, la unción que Pablo traía era una unción muy especial. Y el Espíritu Santo se movía en el pueblo. Gloria a Dios. Cuando él hablaba la palabra, la gente se compungía de corazón y empezaban a sentirse culpables. El Espíritu Santo los empezaba a ministrar para que ellos empezaran a reconocer que estaban en pecado, que necesitaban a Dios. Y Pablo les explicaba cuán grande era el amor de Dios para con la humanidad, que los perdonaba de pecados. Y no tenía que hacer nada más que creer en el Señor Jesucristo. Así como le digo al carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que todos tuvieran la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y miren, en esta ocasión, hermanos, lo que acabamos de leer, no fueron poquitos los brujos que se entregaron al Señor, fueron varios. Y cuando el evangelio, hermanos, hace el cambio que tiene que hacer en la persona, es radical. Radical. Entonces, ¿qué me dice usted de aquellos que se han entregado a Cristo y no han cambiado? Pues es que muchas de las veces puede ser emocionalismo o tal vez verdaderamente sientan un pequeño toque en su corazón y deciden acercarse al Señor, ¿verdad? Pero la cosa es de que no perseveran y salen otra vez para afuera y vuelven a lo mismo, y no hay un cambio, no hay un acercamiento, no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque no han seguido como lo que promete, lo que dice uno, ¿verdad? No han cumplido, ¿verdad? Con ese deseo que dijeron: yo acepto, yo quiero, pero no más de boca, porque no hicieron lo que verdaderamente seguir al Señor. Se han arrepentido y no convertido. Eso. Arrepentidos y convertidos. ¿Verdad? No hay un amor sincero hacia Dios. Pues ahí miramos cuando Jesús habla del sembrador, cae la semilla y luego pues hay unas que dejan que las cosas del mundo le ahogan y si cae en el corazón de que es fértil, pues da crecimiento. Va creciendo. Sí. Y da fruto.
Por sus frutos los conoceréis. Pero imagínense, hermano, agarrando esa línea de por los frutos los vamos a conocer. Trayéndolo a nuestra propia persona. ¿Qué frutos damos nosotros? Exactamente. ¿Qué frutos tiene que dar el cristiano? Y fíjese, hermano, una cosa bien sencilla. Sencillo. Y usted lo puede notar y usted lo puede ver. El que dedica 60%, 70% del tiempo a las cosas del Señor, usted lo nota inmediatamente. Y el que dedica 50% se ve. No digamos el que dedica 100% porque se nota a leguas. ¿Tá? Bueno, si hay alguien, hermano, que está como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué le quiere decir eso? ¿Qué le quiere decir eso? O sea que si nos ponemos la mano en el pecho, hermanos, del 1 al 10, ¿en qué número estamos? ¿Verdad? Yo me asusto, hermano, porque le digo, Señor, ayúdame a llegar aunque sea al 5, porque es tremendo, hermano. Yo una noche yo estaba estudiando la Biblia, entonces llegué a donde habla de los frutos, ¿verdad? Entonces, y algo tan hermoso me vino a mi mente, y seguí, pero en otro tema que yo no me lo esperaba, que yo estaba estudiando y apuntando, ¿verdad? Entonces, me vino a mí y a mi corazón, y me dice, ¿y tú qué semilla eres? ¡Auch! Entonces, de ahí agarré el papel y yo ahí saqué un pequeño pensamiento de en realidad cómo en mí, yo no digo en nadie, en mí, qué semilla soy, qué he crecido, qué frutos he dado. Y ahí se fue. Y ya cuando vi a las 2 de la mañana, dije, no, ya duérmete. Pero es hermoso cuando el Señor está fluyendo la palabra de Dios y como que no quiere parar. Pero yo dije, hasta aquí llego y dije, yo aquí tengo para predicar una semana. Y ya cuando se predica, me tiemblan todos los huesos. Pero sí, saco unos buenos pensamientos pero no por mí. Porque por medio de la palabra del Señor, cuando uno escudriña, es tan bonito que se viene refrescando su mente y viene muchas cosas que no está hablando para el vecino, me está hablando a mí primeramente para yo poder hablar al pueblo de Dios. Porque ¿cómo les voy a decir algo que no me ha pasado por mí? Siga adelante, hermano. Amén. No, sí, es que... Hermano, yo pongamos ya en la noche, miro el reloj y digo, no, pongamos 10 de la noche, entonces yo digo, Señor, te quiero dedicar 10 minutos o 15 minutos, permitan que en ese tiempo que yo estoy pidiéndote no sea interrumpido mi mente, no vuelve a otro lado. Y a veces cuando vengo a sentir, ya llevo los 20 minutos, porque yo le pido 15 minutos al Señor y Él le da. Él me da más. Sí, es que hermano, cuando usted se mete, ya sea a orar, a leer la Biblia, el Espíritu Santo lo empieza a ministrar. Y cuando viene a sentir, ya pasó el tiempo y dice, wow. Y todo lo que leyó le fue refrigerio para el alma. Amén. Le quedó ahí. Entonces, imagínense, si nosotros le logramos dedicar el 50% del tiempo a las cosas del Señor, hermanos, hay una diferencia grande, tremenda. Yo antes me daba coraje conmigo mismo porque tenía una bonita maña, no, de pegarme en el teléfono, hermano, a mirar ahí que el Facebook y que el WhatsApp y cuando venía a sentir ya era tarde en la noche y no había leído. No había leído. Y empieza, hermano, y el Espíritu, ¿qué te pasa? Te está quitando el tiempo eso más que La televisión. y optamos, gracias a Dios, hermano, que mi esposa estuvo de acuerdo conmigo que televisión cancelada, ya 4 años, 5 años por ahí, que no televisión. Y empezamos a orar, Señor, quítame esta adicción, porque ya era una adicción, hermano. Estar pegado en el bendito teléfono
mirando cosas. Póngale que de vez en cuando sale ahí algo del Señor, ¿verdad? Pero la mayoría no, pura cosa que no nos edifica. Entonces, si nosotros militamos en el Evangelio, hay un cambio de nosotros. Tiene que haber un cambio, porque el Evangelio hace impacto. Hay impacto. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, hay impacto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y eso fue lo que pasó con esta gente. Cuando el impacto del Evangelio entró en ellos, mire hermano, los brujos dijeron, bueno, diablito, sorry, pero no más. Te quedas a un lado porque acabamos de conocer a alguien que sí tiene todo el poder. Acabamos de saber de alguien que sí es todopoderoso y nos va a salvar y nos va a dar vida eterna. Gloria a Dios. Y se arrepintieron, hermano. ¿Y cómo sabemos que se arrepintieron? ¿Qué dice la Escritura? Trajeron sus mugrosos libros diabólicos, porque tenían bastantitos. Tenían varios. O sea que esta gente era gente que se metía. Éfeso estaba, hermanos, tremendo en eso. Y trajeron todos los libros y no los trajeron para decir, ay, se los vamos a tirar a la biblioteca. No. Dijeron, ahora conocemos a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios puro, a un Dios que nos ha hecho sentir la felicidad real en nuestro corazón. Y estos libritos no sirven para nada. Así como hicimos varios, ¿verdad? Que teníamos long play, de aquellos mundanos, ¿no? Así los grandes discotes. Cuando venimos a Cristo, a la basura, vámonos, no más, no se necesita. Que Leo dan ni que 8 cuartos, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, estos tipos trajeron sus libros, donde ellos se habían instruido para servirle a Satanás, y los quemaron. Hermanos, empezaron a hacer cuentas. El libro fulano vale tanto, 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 tanto. Mire que cuando terminaron de hacer la cuenta, era un montón de dinero que habían invertido en eso. 50,000. O sea, no estamos hablando de poquito. 50,000 piezas de plata. Era el valor de lo que se acababa de quemar ahí. Y lo que había acontecido no tenía valor. Las almas se habían entregado a Cristo y estaban ellos fervientes, contentos, que ahora tenían a un Dios verdadero y que habían sido salvos, habían sido transformados por el poder de la palabra. O sea, cuando la palabra, hermano, llega al ser humano, tiene un cambio, tiene un impacto. El impacto del Evangelio. Porque el impacto del Evangelio es poder de Dios. Así dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Se cuenta que había un rey que su hombre más principal siempre le leía cuando él estaba así aburrido, se agarraba leyendo. Y en cierta ocasión que él estaba casi deprimido, le dijo, a ver, léeme algo, trae algo para leer, algo bueno. Y entonces viene el tipo y le lleva esa lectura, ¿no? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y le digo, rey, espérate ahí. Se le quitó lo aburrido, se le quitó lo deprimido. Y dice, espérate ahí. Dice, ¿cómo leíste? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El tipo bien hijo de Seba, ¿verdad? Y dice, oye, ¿y será que el Evangelio no se avergüenza de ti? La miró por el otro lado del rey. Entonces, hermanos, una cosa es que no nos avergoncemos del Evangelio y otra cosa es que si el Evangelio se avergüenza de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo vamos caminando en el camino del Señor?
Porque acuérdense, hermano, que tenemos luchas, pruebas, acechanzas, dardos del enemigo. Tenemos de todo en contra de nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que esto no nos afecte? Porque pasamos, hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero pasamos por situaciones en que nuestra fe baja, nuestra credibilidad baja. Y hay veces, hermano, que estamos luchando. Oía yo en una entrevista que le hicieron al presidente Bukele y le dicen: ¿usted ha sentido alguna vez algo feo, serio en su vida? ¿Qué es lo peor que usted ha sentido? Y dice él: mira, te voy a ser sincero, lo peor que yo he sentido en mi vida, dice, es cuando yo he orado a Dios y siento que no me oye. Mira, hermano, qué tremendo. Así es, hermanito, porque a veces despierto a medianoche y comienzo a clamar a Dios que me vuelva el sueño otra vez, vuelva a despertar. Entonces yo le digo: Señor, ya no voy a repetir lo mismo, porque es lo que mi deseo anhela, es volver a recuperar mi sueño y Descansar a gusto. para estar a gusto. Claro. Pues a mí me impactó ese testimonio de este hombre, porque él dijo claramente, dijo, y eso a mí me pone muy bajo en mi nivel espiritual. Dice, pero gracias a Dios no fue por mucho tiempo. Dice, porque luego yo entendí que Él me oye todo lo que yo le hablo. Si el enemigo ataca mi espíritu para que yo piense y sienta que no me está oyendo, dice, ese es problema del enemigo, pero yo tengo que tener mi confianza puesta en Dios, porque quien me salvó fue Jesucristo. Mira, hermano, qué tremendo, qué precioso que alcanza a entender que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Aunque el enemigo le tire la voz aquí en la parte de la oreja y le diga, si tú no eres nada, ni de nada te sirve, hay un impacto del evangelio en nuestra vida. Hay un poder de Dios que nos ayuda a salir adelante. Amén. Y eso, hermanos, era lo que a Pablo le daba la fuerza. Porque no se crea que era taquito de glotones andar predicando el evangelio donde había puros enemigos. Imagínense aquí, puros brujos. La mayoría eran brujos. Y ahí estaba llevándole la palabra. El impacto del evangelio fue tremendo en este lugar, que hermanos se arrepintieron los brujos y vinieron y se entregaron al Señor Jesucristo. Y hermanos, empezó a crecer el evangelio en ese lugar. De manera, hermanos, que el apóstol tuvo él que, hermanos, enseñarles, quedarse ahí más tiempo para enseñarles. Mandó a Timoteo que se fueran. Vámonos, vayan ustedes allá a otro lado. Lo mandó para donde dice la palabra de Amén. Y oyeron, ahorita le digo, sí, para Macedonia. Entonces, hermanos, él se quedó ahí porque miró la necesidad de quedarse enseñándole a la iglesia, enseñándole a toda aquella gente que se había convertido. Y cada día, hermanos, siempre había gente que se añadía y se añadía y se añadía, y había que instruirlos en la palabra. ¿Por qué? Porque habían salido de ese engaño donde habían estado por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo, imagínense, habían estado en eso? Y entonces ahora conocen la libertad, el Hijo los hace libres, ellos tienen ese cambio, queman sus libros porque ahora ya no van a necesitarlos. Ahora van a seguir la palabra de nuestro Dios. Y Pablo se esfuerza para poder que los efesios, hermanos, conocieran bien de qué se trataba. Del 23 al 31, y eso ya va a ser, hermanos, la conclusión, la última parte. Cuando se desafía directamente, hermanos, a la idolatría. ¿23 cuál? Del 23 al 31. Del 19, ¿verdad?
del capítulo 19, sí. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los hebreos de los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que ¡Aleluya! Pablo no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Mire, hermano, aquí tenemos un problema serio. Esta gente, hermanos, era un pueblo, más bien era el mundo de ahí de Asia, que su mera autoridad espiritual era Diana. Diana, hermanos, cuidadito, usted hablaba algo de Diana porque así le anda viendo también. O sea, se respetaba, se amaba, hermano, y como la Dianita no se podía defender sola, tenían que defenderla ellos. Y la defendían a capa y espada. Y cuando Pablo llega y les explica y les dice, ¿saben qué? Esas estampitas que hacen estos no son nada. Lo que sí es algo es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y Dios está en contra de la idolatría. Y hermanos, si se les va metiendo por ahí, y pues obvio, estamos hablando de dinero, hermano. Y estamos hablando del Dios Mamón. Mucho dinero. Y aquellos tipos artífices, ahí se agarraban con sus hojalatitas y hacían la imagen de la Diana y ya la vendían por una feria. Y hermanos, todo el mundo quería tener una estampita de la diosa Diana, ¿verdad? Entonces, tremendo. Era una idolatría terrible. Y cuando Pablo llega y predica, el Espíritu Santo se mueve, la gente se arrepiente, se convierte. Pues, hermanos, el escándalo de Éfeso, no crean que fue poquito. Cuando todo ese montón de brujos se entregaron, ese fue un escándalo. Y Pablo anda persuadiendo, diciendo que los dioses o las cositas que se hacen a mano no son dioses, no sirven para nada. Y esta es una amenaza rotunda en contra de nuestro negocio, porque ustedes saben que de aquí vivimos y de aquí sacamos nuestra feria, y eso eran los artífices. Ahora, los patrones de ellos, más todavía, se enojaron. No les gustó la idea de que se predicara el evangelio. Porque ¿qué dijeron? En toda Asia ha apartado gente y sabemos de que Diana es la reina y señora de Asia. Y empieza aquel alboroto, empieza aquel tribul, la gente a hacer bulla y a alegar y a altercar que por qué tenían que recibir el evangelio si ellos ya tenían a Diana. Y miren los problemas serios en lo que se metieron, hermanos, con Dios.
por haber refutado el evangelio, por haber puesto a Diana por encima de todo, porque ellos altercaron y hicieron, hermanos, acciones tremendas, terribles, que no, hermanos, bueno, a Pablo no lo dejaron que fuera a presentarse ahí porque dijeron, no, si te presentas entonces va a ser peor. Hasta la gente que era influyente en la ciudad le mandaron mensajes, Pablo, no vayas, no te presentes, quédate donde estás, deja que allá se calme el pueblo, porque, hermano, se había reunido toda la multitud a defender a la Diana, porque ella era la patrona, la reina de Asia. Qué tremendo, hermano. Mire lo que dice ahí. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que fue el que empezó la tribulca, dijo que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, y los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ahí empieza a meterle la cizaña para levantarse en contra del evangelio. Ustedes saben que lo que nosotros hacemos, de aquí vivimos, de aquí vive nuestra familia, de aquí van a la universidad nuestros hijos, de aquí compramos nuestro Ferrari, de aquí, bueno, en aquel tiempo era un camello, ¿verdad? Pero bonito, gordo. Entonces, de aquí nosotros sacamos nuestro billete. Y este Pablo, ya estoy viendo que nos está estorbando el negocio. Dice nuestro expositor, Demetrio reunió a los artesanos que trabajaban con él en la fabricación de templecillos de plata de Diana en Éfeso, cada uno con una imagen de la diosa en su interior. Nota: Diana es el equivalente romano de la diosa griega Artemisa. Demetrio no dejó dudas sobre su motivación principal. De este oficio obtenemos nuestras riquezas, afirmado y confirmado. También dijo que Pablo había apartado a muchos de la idolatría, confirmado que la palabra del Señor se estaba extendiendo en la provincia de Asia. Volviendo su atención a Diana misma, Demetrio divirtió lo que la diosa podría ser despojada de su majestad y su templo perdería su valor. Demetrio incitó la ira entre sus compañeros artesanos, ahora confrontados con la predicación de ingreso y el temor que Pablo dispusiera a la diosa. O sea, todo el problema era de que el evangelio estaba ya prácticamente tomando posición en la ciudad y en toda la provincia, y la diosa Diana ya no tenía el mismo nivel de poder que le habían dado los de Asia, los asiáticos. Entonces, esa era toda la preocupación de ellos, hermanos. Tanto fue así el asunto que esta gente, hermanos, se agolparon en la ciudad y empezaron ellos a altercar que no, que Diana era la reina y señora y que había que respetarla, y no solo respetarla, sino que honrarla, porque era la diosa, era la diosa de todos ellos. Entonces, si esto se venía abajo y se cambiaba por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no había nada que hacer. ¿Qué más iban a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque ya eso, hermanos, quedaba en segundo lugar y el evangelio tomaba el primer lugar. Por eso el enemigo levantó a esta gente. ¿Para qué? Hermanos,
se pusieran en una situación totalmente rebelde y en contra del evangelio. Dice el verso 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz, pero le vamos a leer el 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. ¿Por qué? La concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Miren, hermano, qué tremendo. La mayoría ni siquiera sabían por qué estaban hechos bola ahí. Pero Demetrio ya los había reunido. ¿Y qué le había dicho? No, es que vamos a hacer una reunión porque la Diana, y la Diana, y la Diana. ¿Ah? Pero dice que la mayoría de ellos ni siquiera sabían por qué estaban reunidos. Y unos decían que había que hacerlo y otros decían que, bueno, ahí estaban nomás porque habían llegado. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Y mire lo que sucedió aquí. Pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Mire, hermano, qué tremendo. 2 horas. ¿Se imagina usted aquella multitud por 2 horas gritando grande Diana de los... Y al último, hermano, ¿en qué va a parar el asunto? Mire lo que dice en el verso 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Pero imagínense, ya habían gritado 2 horas, hermano. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Mire, hermano, qué tremendo estaba el asunto ahí. Y esto, hermanos, o sea, Pablo no les estaba diciendo nada en contra de Diana, absolutamente nada. Lo único que Pablo estaba haciendo era predicándoles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cambia y transforma. El poder del evangelio, hermanos, tiene un impacto en la vida del ser humano. Amén. Un impacto grande y total. Mi hermano, que a mí se me hace que lo vamos a extender para las 8 de la mañana, porque ese hermano, qué bonito, hermanos, cuando nos metemos a la palabra del Señor. Precioso. Ahora la logramos terminar, gloria al Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, yo me gozo y me alegro cuando podemos interactuar y compartir la clase entre todos. Amén. Qué bonito. Gloria al Señor por ello. Y el próximo domingo, hermanos, haga el ánimo. Si le cuesta a usted levantarse, hermano, así, ponga la alarma a las 5 de la mañana. Así se duerme otra su hora y media y se levanta a tiempo, ¿verdad? Para que podamos estar aquí a las 9 y empezar la clase a las 9 de la mañana, hermanos, y juntos ir llevando el hilo de la clase hasta el final. Dios me los bendiga, gracias por estar aquí y esperamos que el Espíritu Santo siempre me los motive para poder estar a buena hora y poder iniciar juntos
la clase de la escuela dominical. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar para dar por terminada esta clase. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has permitido llevar a cabo esta clase, Señor. Gracias. Trata con tu pueblo, trata, Señor, con tus hijos, con tus hijas, aquellos, Señor, de gloria que se conectaron, oh Dios mío. Trata con ellos, Padre. Bendíceles en gran manera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor.